Sean bendecidos, mis amados, el día de hoy, continuando con el discipulado, la honra del llamamiento al ministerio. Damos gracias al Señor por las cosas ya aprendidas y por las cosas que debemos seguir aprendiendo, ¿no? Mientras cada vez que tengo que la palabra de Dios, ordenar los pensamientos y tomar notas, enriquecer el conocimiento que ya tenemos con el conocimiento que otros ya han adquirido, me es una bendición tener que depender siempre de la palabra de Dios. Recuerde usted que todos nosotros, todos los días de nuestra vida vamos a depender de la palabra de Dios, siempre. Nunca se sienta usted que ya sabe suficiente, nunca lo haga, ¿no? Porque el día que usted piense que ya sabe ciertas cosas, en verdad la Biblia, para con la persona que piensa así, la Biblia dice que el que tal hace no sabe nada, está envanecido, está hinchado por su propio razonamiento. Entonces, cada vez que nosotros nos enfrentamos a la palabra de Dios, usted siempre tiene que venir como un alumno, como un pupilo, cada vez que usted esté sentado, venga como un nefiu, como un niño de pecho que necesita la leche no adulterada, como dice el apóstol Pedro, ¿no? La leche no adulterada, y cuando el apóstol Pedro habla acerca de la leche no adulterada, está hablando de aquel primer elemento que todo niño necesita cada mañana, ¿no? Y usted sabe que la Biblia dice que Jesucristo dice que no fuera como un niño, ¿no? Y eso no quiere decir que nosotros andemos hablando como niñitos, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con una conducta de niño, inocente, pura, con una conducta siempre hambrienta. Yo me sorprendo de mi hija, de la Josefita, porque, mire, uno le da un plátano, pasan 5 minutos y ya quiere otro plátano, y quiere otra fruta, y así sucesivamente, ¿no? Porque los niños son así, los niños no miden en cómo tienen que comer, y una vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, yo interpreto que cuando el apóstol Pedro dice, ¿cierto?, desead como niños, ¿cierto?, la leche no adulterada, está hablando de que tú tienes que anhelar la palabra. Tiene que ser una necesidad no puntual para algo que tú estás viviendo, es que lo necesitas en tu día a día. Necesitas esa inspiración, necesitas ser enriquecido con ella. Entonces, que el Señor en esta mañana añada ese anhelo, ese deseo profundo de que tú seas capacitado, porque si tú no eres capacitado, no estás en posición de ser usado, porque Dios no usa al que no está capacitado por Él, ¿no? Y Dios capacita, Dios prepara, Dios añade conocimiento, derrama sabiduría, pero debemos aprender a estar a sus pies. Por eso, esta mañana, ¿cierto?, después de que Eliseo terminó toda la parte de la honra, esa fue la parte que tú terminaste, ¿cierto, Eliseo? El tema de la honra. Ese tema ha sido un tema mire, hablar de la honra para mí ha sido un tema tan relevante, porque los que no pudimos nacer dentro de un núcleo familiar donde estaban bien establecidas las funciones y los roles, no sabíamos qué significaba esa palabra honra, no teníamos idea qué implicaba esa palabra, o qué ingrediente tenía esa frase de la honra. De hecho, yo esa palabra la vine a conocer aquí cuando yo llegué a la iglesia del Señor. Y en verdad que la palabra honra, en el contexto nuestro, en el contexto de lo que nos mueve entre nosotros, yo lo vine a conocer casi 20 años después de yo haberme entregado al Señor. Y de ahí recién comencé a escuchar o a poner atención lo que
implicaba la palabra honra, porque normalmente la honra siempre nosotros la usábamos para con Dios. Y a Él, claro, decíamos que le dábamos la honra y todo, pero esa era casi una frase para el marco regulador de que nosotros teníamos una fe como tal, pero en la acción como tal no éramos tan honrosos. O sea, no era tanta la honra en lo que la dimensión de la palabra lo expresa. Entonces, hoy puedo entender que la palabra, la honra a Dios, es una demanda de parte de Él, no tan solamente por su grandeza y porque Él te ha privilegiado con tantas cosas y nos ha privilegiado cada uno de nosotros con tantas cosas. No tiene que ver tan solo con eso, sino que tiene que ver con que si tú eres un hombre y una mujer que aprende a honrar a Dios, tú vas a honrar a cualquier persona en la tierra. Si tú has aprendido a honrar a Dios, nunca va a ser un problema honrar a alguien. Nunca. Pero si tú tienes conflictos con la honra a Dios, con la honra con alguna persona acá en la tierra, es porque tú jamás has llegado al nivel de honrar a Dios. O sea, no conoces esa palabra. ¿Y por qué razón? Porque de esa es la manera en la cual Dios nos prueba, ¿no? Y usted sabe que, y cuando usted observa, y cuando usted hace esa observación de la palabra de Dios, usted puede darse cuenta de que la honra, usted puede tener una actitud de honra durante muchos días, pero en tan solamente un segundo, usted puede caer de ese pedestal, porque la honra es una continua, es una continua posición, donde tu opinión o mis opiniones no tienen que ver si damos o no otorgamos la honra. Es una demanda de Dios. Aún los que en alguna medida tienen colores políticos y no están de acuerdo, estoy hablando dentro de la iglesia, tienen colores políticos en el sentido de que votan por tal o cual persona, si ya una persona no lo está haciendo bien, usted aún a esa persona le debe honra, aunque no lo esté haciendo bien. Porque Dios lo establece como un principio de honra, porque es una autoridad. Y nos parezca, a nosotros no nos parezca, Dios nos mueve a mantener esa actitud de honra y no de deshonra, algo que cuesta a cada uno de nosotros, claro que sí, porque cuando nosotros vemos autoridades que están puestas en honra por Dios, pero deshonran su posición, obviamente la primera actitud que uno quiere tener es de deshonra y de decir, Él no necesita estar ahí. Y si tú haces un análisis sencillo, no se necesita tener revelación. Cuando una persona está haciendo algo mal, parece que esa persona no necesita estar ahí. O de pronto uno quisiera hasta dar este consejo hasta para el cielo y decir, Señor, esa persona está equivocadamente ahí. Pero Dios sabe porque las personas están puestas en cada lugar y en cada posición donde se encuentran. Entonces, los temas de la honra, que es el que precede que voy a tomar yo esta mañana, la honra Dios se la ha dado a toda su creación. Dios le ha dado honra. Algunos más visibles, otros menos visibles, pero todos tienen honra. O sea, no hay ninguna persona que va a poder decir que no tuvo la posibilidad de tener honra. En cualquier nivel de la vida. Por eso, de pronto nosotros a lo mejor calificamos y cualificamos nuestras posiciones de honra, pero no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con las oportunidades que Dios te da a ti, para poder ser honroso en el lugar donde tú puedas estar. Por eso es tan importante para nosotros los seres humanos, saliéndonos del contexto natural, espiritual, de iglesia, es necesario que nosotros entendamos que cualquier ser humano en la tierra tiene una posición de honra que necesita conocer o que necesita entender. Nosotros ya la entendemos porque estamos aquí y administramos una palabra que es clara para mostrarnos dónde Dios nos ha puesto. Pero necesitamos transmitir esto a aquellos que no saben que pueden estar en posiciones de honra y no lo valoran. Y no dan ni siquiera el tono porque creen que no están en posiciones de honra. Porque las personas miden, dependiendo de dónde están, en cómo lo hacen. Y no depende de eso. Toda posición de honra es valorada en la medida que tú vas creciendo. Cada vez que a ti te dan la posibilidad de crecer un poquitito, ya esa es una medida de honra. Cada vez que tú estás en un lugar, mañana estás en otro lugar,
y así en situaciones diferentes. Es una medida de honra. Que tú tienes que ir siendo fiel a eso. Para poder llegar a lo máximo que Dios quiere, Dios te va a ir dando pequeños ascensos. Yo recuerdo que en una oportunidad hablando acerca de esto, una persona habló acerca, una persona que yo conozco cuestionó estos temas de crecimiento, de asignaciones. Yo creo en un Dios de asignaciones. Yo creo en un Dios que promueve al que lo hace bien y que bendice y retribuye al que ha hecho las cosas como debe. Que Dios no es injusto para ignorar tu trabajo, tu sacrificio, tu inversión de tiempo, de oración, de recursos, de cualquier cosa que tú hagas. Toda inversión que tú hagas en honor a Dios es una honra que tú le estás dando a Él. Y es una honra que está caracterizando no tan solamente la benevolencia que Él te ha concedido tener en la función que tengas en la vida, sino que de ahí también se tiene que desprender cómo tú estás entendiendo aquello. Entonces, leyendo, ¿cierto?, todos los temas de honra que hasta el día de hoy hemos podido entender, yo espero que lo que ha aprendido usted hasta aquí puede estarlo replicando en su diario vivir. Usted necesita hacerlo. Usted necesita lo que aquí ha aprendido, no necesita regurgitarlo en la casa y meditarlo allá. Usted tiene que hacerlo donde no hay cristianos, donde no hay nadie que tenga las nociones que usted tiene de Dios, para que ellos las tengan como usted las tiene hoy. Y que usted pueda ahí en ese lugar hacer visible esos aprendizajes de honra, que usted entre en ese ejercicio. ¿Para qué? Para que la palabra traiga fruto. Porque esa es la única manera en la cual la palabra va a traer fruto. No hay otra forma. O no hay otra fórmula que Dios use para traerle el fruto a usted. Entonces, como la honra es un llamado de Dios, ¿cuál es la naturaleza entonces de la honra? ¿No? Que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? El llamado conforme a la naturaleza y el corazón de Dios, ¿no? Si el llamado tiene una honra, ¿cierto? ¿Conforme a qué es esa honra? ¿No? ¿Conforme a qué Dios lo llama a usted? Dios a usted lo llama porque usted tiene capacidades, porque usted tiene cualidades, porque usted tiene atributos, porque usted merece ser llamado. O Dios lo llama tan solamente porque Él quiso en su voluntad llamar. Entonces, es bueno saber esto. Es bueno saber, bueno, yo creo que sé ciertas cosas y estoy capacitado para ciertas cosas, y uno podría decirlo. Pero cuando uno viene a ser instruido por Dios, cuando uno viene a ser enseñado por Dios, Dios a usted, me gustó mucho una frase que leí, Dios a usted no le pide prestado algo bueno que usted tenga que a Él le beneficie. O sea, definitivamente usted no tiene nada que aportarle a Dios. ¿No? Amén. Entonces, yo le digo esto, ¿sabe para qué? Y me gustó tanto esa frase, porque mire, ¿sabe cuáles son las frases que a mí me gustan del Señor? Aquellas que hacen pedazo mi ego. Ay, que me gustan esas frases. Me gustan, ¿sabe por qué me gustan esas frases? Porque a uno lo echan a tierra de una nomás. No, o sea, no le dejan ocasión para que usted de pronto diga, oye, en verdad, Dios tiene que haber puesto mis ojos en mí porque yo era como Saúl, ¿no? Más alto que todos los demás, ¿no? Ve que Saúl tenía esta característica. Entre todos los de Israel, dice que él sobrepasaba sobre los hombros hacia arriba a todos. Pero Dios no usa esa característica para nosotros. Y qué bueno que Dios no usa eso para nosotros. ¿Por qué? Porque de una nos echa por tierra, nos derriba nuestro ego más escondido, nuestra lucha más íntima, la hace pedazos. Iba a usar otro término que nosotros entendemos, pero como
como esto sale, lo más probable es que en otro lugar si lo escuchan no van a entender los términos chilenos, ¿no? Pero no hace pedazos todo eso, ¿no? Nos quebra como una vasija. Y qué bueno que eso sea así. Qué excelente que eso sea así. Y cuando yo leí esa frase, me regocijaba. Porque yo he aprendido, hermano, a través de los años, de muchos años, del Señor tratarme mucho a mí, yo he aprendido que no hay momento más glorioso que cuando Dios a ti te usa y te esconde para que nunca nadie más te vea. ¿No? No que de pronto Dios te use y de pronto anden contigo ahí en el aire. ¡Uy, el hombre de Dios! ¿Me entiendes o no? Entonces, ¿para qué? Para que tu ego no se infle. Nuestro ego no se empodere en lo que no debe. Entonces, el llamado debe ser conforme a la naturaleza y al corazón de Dios. ¿Y cuál es la naturaleza? ¿Cuál es una de las virtudes más gloriosas de la naturaleza de Dios? Eso aparece en Mateo capítulo 11, versos 28-29. Jesucristo dice, aprended de mí, porque Dios es humilde. Dios es humilde. Y como Dios es humilde, a usted no le queda de otra que ser humilde. Porque Él a usted ya le ha enseñado la humildad. O sea, la humildad no es algo que se demande a usted como un sacrificio. No, es que es la expresión de Dios a través de usted. Si usted no es humilde, usted no está expresando a Dios. Usted le amarra las manos a Dios. Por eso en la vida cuesta ser humilde. Mucho. Es un trabajo arduo de parte, es un trabajo arduo de Dios sobre nosotros. No es fácil. Porque es una negativa, es una renunciación, es un ir en contra, ¿cierto? De todo, es un ir en contra de todos tus argumentos para no ser humilde. Entonces, eso no es una materia fácil, ¿no? Hay algunos que tienen materias muy avanzadas en la vida, pero no se gradúan nunca porque la materia más esencial, que es la humildad, la han reprobado año tras año. Y no se gradúan. Entonces, la humildad tiene un nivel. Para tú graduarte, tú tienes que llegar a un nivel de humildad donde no tan solamente te van a humillar, sino que te van a humillar hasta lo sumo. Lo sumo, o sea, no hay más medida, o sea, no hay una medida mayor que lo sumo. Porque ¿cuál fue la medida de humillación del Señor? Él fue humillado hasta lo sumo. Y si a Él lo llevaron ahí, ¿hacia dónde nos van a llevar a nosotros? Al mismo lugar. Po. Si a usted no le gusta cantar Yo quiero ser como Cristo, ¿ah? ¿No le gusta esa canción? Yo quiero ser como tú. ¿Ah? Y una vez que yo estaba cantando esa canción, me acuerdo que yo la cantaba con tanta alegría. Yo quiero ser como... Me inspiraba. Pero de pronto como que yo caí en sí, dije yo, y como que el Espíritu del Señor irrumpía dentro de mí y decía, ¿en verdad tú quieres ser como yo? ¿Tú crees que tienes el ingrediente esencial para llegar a ser como yo? Entonces como que la voz se me fue apagando dentro de mí. Como que me fui absorbiendo en medio de esa canción, como que ya después me costaba cantarla ya. Claro, porque ya comencé a cantar con inteligencia, comencé a cantar con conocimiento, con ciencia de quién era Dios. Entonces ya no me salía con tanto trino desde mi voz. Porque cantarla es fácil. Y tú le haces todos los ademanes.
y saca todas las lágrimas para afuera posible para que vean que esa canción te toca. Pero como dice Jesús Adrián Romero, ¿no? Es más que una canción. Es más que palabras. Hay cosas que no son suficientes solamente con una canción o con palabras. Y eso se llama vivir la palabra, hacer la carne. Amén. Entonces, el llamado conforme a la naturaleza y al corazón de Dios. Entonces, hablando de los temas de la honra, ¿cierto? ¿Por qué Dios? Porque Dios tiene un llamado, porque Dios tiene un diseño, porque Dios tiene una naturaleza, porque Dios no va a renunciar a ella. A ti te puede amar mucho, a mí me puede amar mucho, pero Dios no va a renunciar a lo que es. Dios no va a renunciar a lo que posee en su naturaleza esencial, por mucho amor que te tenga a ti. Entonces, la Biblia, vamos a situar la enseñanza en 1 Samuel capítulo 2, 35. Vamos ahí, por favor. 1 Samuel capítulo 2, verso 35. Y yo voy a parafrasear algunas otras cosas para poder darle sentido, porque si no tendríamos que leer muchos textos. Este texto dice en forma muy sencilla. La Biblia dice que Dios tenía un sacerdocio, ¿no? La Biblia dice el capítulo 1 y capítulo 2 nos habla de un sacerdocio, de este mismo libro, de este mismo capítulo, nos habla que Dios tenía un sacerdocio llamado el sacerdocio de Leví. Él tenía 2 hijos. Leví era el sacerdote, él era el sumo sacerdote de ese tiempo, era el que oficiaba, era el linaje. Pero ese linaje había llegado a tal corrupción, ese linaje había llegado a tal degradación. La ineficacia espiritual había llegado a niveles tan altos. La degradación de la imagen de Dios estaba tan dañada, producto de sus representantes, en este caso Leví y sus hijos. Llegó a tal punto la miseria espiritual, llegó a tal nivel que Dios tuvo que remover algo que Él mismo había establecido, algo que Él mismo había señalado, algo que Él mismo le había prometido a un linaje. Y si hay algo que yo conozco de Dios, es que Dios no se desdice de lo que dice, ¿no? Que Dios no echa pie atrás de lo que nos ha dado, de lo que nos ha prometido. Pero era tanta la maldad de este linaje de Leví, que Dios le dice a Leví: yo había dicho que de tu linaje iba a ser el sacerdocio para siempre, pero Él dice: yo nunca tal haga. Y ahí es donde Él dice y declara este texto que vamos a leer ahora en 1 Samuel capítulo 2, 35, y dice: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. ¿Cuántos días? Todos los días. O sea, con respecto a lo que yo te decía anteriormente, tú no puedes andar ungido aquí en la iglesia solamente. No puedes estar ungido en la casa solamente. Tú tienes que andar todos los días ungido, en todo lugar ungido, en todas las situaciones ungido y en todas las necesidades ungido. Tú no puedes desprenderte de esta bendición, que es una bendición sacerdotal, donde Dios decidió a ti y a mí ungirnos en este servicio. Entonces, dice: yo me suscitaré un sacerdote fiel. Voy a leer, leímos el número 35, ¿cierto? Mire lo que dice el 30, aquí es donde está la frase, lo voy a leer mejor para que se entienda bien. En el mismo capítulo, solamente está unos versos más atrás. Dice:
Por tanto, dice Jehová, el Dios de Israel dice, yo había dicho, le está hablando a Elí, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de tu casa, de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Mire la sentencia para un linaje al cual Dios había declarado que iba a perpetuar el linaje sobre su vida. Entonces, amado, cuando usted hace esta lectura, usted puede notar esto. Usted al leer, usted puede notar que Dios borra con el codo lo que escribió con la mano. No, absolutamente no. Claro que no. ¿Por qué Dios saca a Elí de esta función? Porque todo aquel al cual se le ha delegado, todo aquel que se le ha honrado y pisotea esa honra, lo que está pisoteando es a Dios mismo. En la segunda parte del culto vamos a hablar acerca de eso, más extensamente. Entonces, Dios dice que para establecer el nuevo sacerdocio, toma la razón, la naturaleza, el diseño lo toma de Él mismo. Entonces, ¿por qué una persona no puede ejercer como debe? ¿Por qué una persona no llega a ejercer como debe ejercer? ¿Por qué una persona no llega a hacer lo que honra a Dios? Para mí, sin entrar en juicios de ninguna naturaleza, pero creo, esta es mi opinión muy personal, creo que cuando una persona no ejerce bien sus funciones es porque hay dos razones que puedan estar sucediendo en ese lugar, en esa persona. Dios no lo ha llamado, o en verdad no ha conocido jamás a Dios. Porque nadie puede representar lo que no conoce. Nadie puede representar lo que jamás ha visto. Nadie puede expresar aquel que no se ha expresado con Él. Amén. Entonces, lo esencial en esto es que usted conozca a la persona que representa. Entonces, tal como son los pensamientos del corazón de Dios, así es Él. El Señor siempre actúa y va a actuar. Vamos a leer, vamos a ir al Salmo 19. Tenga abierta la palabra ahí, por favor. Salmo 19, del verso 7 al 10. Vamos ahí. Vamos a leer un rato más esa lectura. Entonces, tal como son los pensamientos del corazón de Dios, así es Él. El Señor siempre actúa en conformidad con su carácter y nunca realiza nada que no armonice perfectamente con su forma de ser. Dios no hace nada que no armonice con lo que Él es. Entonces usted y yo tenemos que estar tan preocupados de las cosas que hacemos. ¿Para qué? Para que lo que nosotros hacemos armonice con lo que somos, con lo que representamos. Nuestro Dios es fiel consigo mismo. Por lo que si hay algo que la Biblia revela consistentemente acerca del Señor es su integridad para con su naturaleza divina, para con Él mismo. Dios es íntegro para con Él mismo. Dios no va a negociar lo que Él es, como nosotros a veces lo negociamos. Mire, a veces en cosas pequeñas uno demuestra que negocia cosas. Pequeñas cosas. Con los hijos, sobre todo, con los hijos. Con los hijos uno negocia cosas. ¿Por qué? Porque los sentimientos a uno lo llevan a negociar cosas. Pero a Dios no. Porque Dios no tranza quien Él es. Aunque Él es amor, también es justicia. Y Él no se va a negar aquello, por mucho que a ti te ame y a mí me ame.
Si tú das un paso en falso y un paso que confronte su naturaleza esencial en ti, tú vas a tener tu retribución. Pero Él te va a seguir amando. No estamos diciendo que Él no te va a seguir amando, Él te va a seguir amando. Pero vas a tener el justo pago a tu mala decisión. Y te va a seguir amando. Vas a seguir siendo su especial tesoro, la niña de sus ojos, pero te va a corregir, sin lugar a dudas. Amén. Entonces, ningún llamado, entonces, de acuerdo a todo esto que estamos hablando, ningún llamado tiene su origen en el anhelo de los hombres, sino en el propósito de Dios. Dios no está desesperado para llevar a cabo sus planes. Él sabe cómo los debe hacer y cuándo hacerlo. Resguardando siempre, Dios, que todo se haga conforme a su justicia, su carácter. Porque Dios, por mucho que ame a una persona, no va a pasar por alto si lo está haciendo en forma equivocada. Porque es bueno hablar acerca de la honra del ministerio. Porque de pronto tú y yo, podemos ser muy malos representantes. Y si tú no estás honrando a Dios como debes, Dios va a entrar en conflicto contigo. Y te va a corregir, porque te ama. Y porque ama lo que ha puesto de Él en ti. Y Él no se va a negar a sí mismo. Porque te ama. Pero su justicia la va a derramar sobre ti también. Va a derramar su justicia conforme a que te tiene que corregir. Pero va a derramar su justicia conforme a que te va a justificar. Porque el mismo que te hace juicio, el mismo te justifica. Si eso es lo glorioso de Dios. Entonces tú estás rodeado de su justicia, de su trato, de su amor. Por eso es tan bello servir a este Dios al cual nosotros hemos conocido. Porque tanto su justicia nos rodea, su amor nos rodea, su corrección nos rodea. No tenemos alternativa. Pero qué glorioso que sea así. Amén. ¿No lo encuentra usted glorioso esto? ¿No encuentra hermoso que este Dios al cual usted sirve es un Dios que sí, usted sabe que se equivocó, usted sabe que dio un mal paso, y usted dice, la embarré, cooperé, como quiera usted usar la expresión que quiera, Dios te lo va a corregir, pero lo va a justificar por la sangre de su Hijo. Pero la corrección que usted va a tener no se la va a quitar nadie. Usted va a tener que pagar hasta el último cuadrante. Pero gloria al Señor que tenemos a ese Redentor. Que cuando Satanás quiere venir así con el hacha sobre ti porque tú te equivocaste, el Señor se pone y dice, yo pagué por él. Glorioso, ¿eh? Hermano, si usted viera en el ambiente espiritual eso, ¿cuántas hachas el Señor y espadas el Señor que le han querido cortar la cabeza a usted por sus malas decisiones y todo aquello? Usted sabe cuántas veces Jesucristo estaba ahí. Y todo eso no cae sobre usted porque Él pagó por usted. Por eso Dios es tan severo. Por eso Dios es tan severo con su llamamiento. Por eso el llamamiento de Dios es tan honroso. Por eso es tan glorioso el llamamiento de Dios. Por eso el ser llamado por Dios. Usted tiene que sentirlo. Usted tiene que vivirlo en su fuero interno. Usted tiene que ser honroso. Mire, usted tiene que ser honroso aun cuando usted viene a este lugar. Aun cuando usted viene de camino y de pronto a lo mejor usted puede decir, usted puede venir de su casa o de cualquier lugar y de pronto puede venir de nuevo a la iglesia. Pucha, todo eso Dios lo está viendo. Dios a usted lo está observando. Pero cuando usted se levanta y usted es prioritario para hacer sus cosas y dice, hoy voy a ver al Señor, voy a estar ahí, ese es mi lugar, ese es el lugar que me corresponde, voy a armonizar con todo. Eso honra a Dios. Eso honra a Dios. Si usted quiere que le enseñe cosas simples de cómo honrar a Dios, esas cosas honran a Dios. Esos son los primeros pasos de cómo honrar a Dios. La solicitud, el ser prolijo en vestirse, en adornarse para el Señor. En todo, hermano, en todo. Mire,
Si quiere que usted quiere que entre en cosas domésticas, a mí me carga que haya gente que se ordena más para ir a su trabajo que para venir a la iglesia. Hay gente que honra más al jefe, porque si lo ve mal vestido, ¿cierto? Si no lo ve, no se ha arreglado y todo. Pero cuando viene para acá, no necesito, vamos a la iglesia, hermano. No me voy a poner esto, hermano, no importa, no lo planché, déjalo así, hermano. Eso no es honroso para con Dios. O sea, si tú quieres administrar honra, que la honra te venga desde adentro, desde tus decisiones y afecte tu exterior, porque desde adentro comenzaste a tomar buenas decisiones. Y para eso se requiere que tú seas ordenado, que tengas tiempo, que tú pienses con anterioridad lo que vas a usar. Todo eso es organización, eso es planificación. Entonces Dios usa esas personas. ¿Por qué? Porque son planificadas, porque son honrosas, porque saben que tienen una asignación, saben que las cosas no son al azar. Por eso la honra del llamamiento tiene ese ingrediente. Dios desde el cielo observa. Y Dios tiene un muy buen ojo. Nada se le escapa a Él. A Él nada se le escapa. Entonces, ningún llamado tiene su origen en el anhelo nuestro, ¿no? Es el anhelo de Dios usarte. Es el anhelo de Dios derramar sobre ti su gracia. Es Él queriendo plasmarse en ti. Es Él queriendo mostrarse a través de ti. Pero ¿qué tiene que hacer Dios? Enseñarte que el llamado es conforme a su naturaleza y su corazón. Eso es lo primero que debes entender. ¿Se acuerdan cuando vimos? Y como el llamado es conforme a la naturaleza y al corazón de Dios, ¿se acuerdan cuando Dios le hizo la vestidura? Cuando hablamos acerca de la vestidura. ¿Cómo Dios fue tan preciso en la vestidura? En el efod, en el delantal, en el calzoncillo, en todo, hermanos, y todo tenía su detalle. El cinto, ¿cierto? Que tenía aquí en la cabeza, la mitra, un tapado que estaba sobre el vestido original, una blonda en el borde de la vestidura, con campanillas de oro. Hermano, usted dirá, ¿para qué tanto? Es que nuestro Dios es un Dios detallista. Hermano, usted y yo nos vamos a caer de espalda de lo esplendoroso de sus vestidos. La Biblia dice en Apocalipsis que cuando lo veamos a Él, dice que el resplandor es tan grande. Isaías lo vio con anticipación. Dice que cuando él vio un trono alto y sublime, dice que las faldas de él, de su vestido, llenaban el templo. Imagínese usted. Usted dirá, ¿no será mucho derroche? No, es que es la gloria de Dios, es que es el adorno de Dios, es la gloria del ornamento que Dios le imparte y le comparte a sus escogidos. Pero todo eso viene desde adentro. Entonces, la expresión externa de Dios es toda en su esencia lo que Él es, majestuoso. Entonces, como ningún llamado tiene su origen en el anhelo de los hombres, y Dios es tal cual, así como es su pensamiento, es su corazón. Mire qué hermoso lo retrata el salmista en el Salmo 19 cuando dice, del verso de 7 en adelante, dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué la ley de Jehová es perfecta? Porque la escribió el perfecto. Porque el perfecto la escribió, por eso es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque el perfecto la escribió. ¿Para qué? ¿Y por qué es perfecta? ¿Y para qué? Para que tú seas perfecto. Porque la ley no es perfecta para que tú hagas parte de aquella. No, es para que la cumplas y al cumplirla tú entras en una perfección por cadencia, por resultado, por peso, llámale como sea. Si tú la haces, vas a ser perfecto. Porque la ley en sí es perfecta. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Por qué el testimonio de Jehová es fiel? Porque Él es fiel. No es más profundo que eso.
La misma palabra, pero cuando uno se detiene a la expresión verbal, ¿cierto? Cuando uno ve y dice, el testimonio de Jehová es fiel. ¿Cuánto testimonio de fidelidad hay en la palabra de Dios? Incontables. Y mire, Dios fue fiel. ¿Cuántos años? Ya hemos dicho esto antes, pero lo vamos a repetir para ponerlo como ejemplo. ¿Cuántos años estuvo Israel vagando en el desierto? 40 años. ¿Cuánto tiempo desobedecieron? 40 años. ¿Y cuánto tiempo Dios fue fiel con ellos? 40 años, por mano. Entonces dígame usted, ¿Dios no es fiel? ¿Qué no tiene que ver con que si tú eres obediente o no? Es su naturaleza esencial, ser fiel. Pero a los que fueron infieles y desobedientes, cargaron con su propio juicio. Porque Dios es justo también. Porque hay que vivieron cosas de eso en el desierto. Pero nunca la fidelidad de Dios, el brazo de Jehová, como dice un profeta, el brazo de Jehová nunca se cortó. Amén. Entonces, cuando tú ves esto, ese es el llamado de Dios, en esa magnitud. Así como Dios te llama a ti. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Mire, yo sé que a no todos le alegran. Estas palabras no a todos le alegran, ¿sí? Eso. Pero al salmista le alegraba. Él decía, no, los mandamientos de Jehová son rectos. A mí me alegran. El precepto de Jehová es puro. ¿No? Y un precepto, usted sabe que es un mandato dictaminado por una autoridad irrevocable, se tiene que hacer sí o sí. Pero es puro. ¿Es puro en qué? En su esencia de lo que él busca. Alumbrar tus ojos. Ahí dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Mire, hermano, si de pronto uno le dice al Señor, Señor, por favor, ilumíname. Lee, viejo. Lee, si tú quieres que el Señor te ilumine, lee. Aquí lo dice. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y de pronto uno dice, Señor, alúmbrame para poder tener una decisión. Lee. Ahí está. Eso es claro. Entonces, por eso la Biblia dice aquí, mire, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Por favor, si tú no necesitas tener un coeficiente nivel Einstein, no, sé sencillo, lee. Lo que te dicen que leas, léelo. Y tú vas a ver cómo esa palabra te va a hacer sabio. Entonces, después dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Una de las cosas críticas en la iglesia es esta frase, ¿no? El temor de Dios. Porque tú cuando tú tienes que hacer algo y no lo haces, o sea, cuando tú no debes hacer algo y lo haces, tú tienes que hacerte, tú puedes hacerte dos preguntas muy sencillas, puedes hacerte más, pero las más evidentes, ¿no? Si tú vas a hacer algo y te va a traer consecuencias y ya tienes ciertos problemas en la vida, ¿para qué lo haces? Si te va a acarrear otro más, ¿cierto? Sencillo. Porque de pronto, cuando uno comienza a perder el temor, cuando tú comienzas a traspasar los niveles, los marcos reguladores que el temor a ti te imparte, el temor de Dios lo único que busca es resguardarte de consecuencias trágicas en tu vida. Es lo único. Dios quiere resguardarte. ¿Y qué puso Él? Sé temeroso. No tomes decisiones incorrectas. Teme. Teme ¿desde qué punto de vista? Teme porque yo soy un Dios de justicia, que no voy a pasar por alto una mala decisión. No la voy a pasar por alto, porque soy justo. Por lo tanto, teme a mi justicia. Por eso, hermano, el que se ha ejercitado en la palabra, voy a volver a repetir algo que dije hace unos meses atrás, el que se ha ejercitado en la palabra no tiene necesidad de andar luchando con el pecado porque está pendiente de la palabra. Tú no tienes problema con el pecado.
El problema es un pecado, el pecado ya es algo que fue solucionado. Cuando una persona tiene problema con el pecado, cuando no ha solucionado su tema con Dios. Cuando tú solucionas tus temas con Dios, Dios solucionó tu tema del pecado. Hace más de 2000 años ya lo solucionó. Y ese es un hecho real. Ese es un hecho decretado. Eso está hecho. Ya Cristo está en el cielo, sentado a la diestra de Dios el Padre. Su sangre preciosa derramada por ti y por mí reposa en el altar eternamente. Entonces, amado de Dios, cuando yo te enseño estas cosas, te las enseño para que tú entiendas en el lugar en el cual tú has sido puesto por Dios. No dónde vas, ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Tú tienes que vivir como una persona que ya está en un lugar y que va siendo y que va yendo de gloria en gloria. Va así, ¿no? Va siendo elevado. Pero tú ya estás ahí. Estamos ahí. Entonces, termina diciendo, el temor de Jehová entonces limpio que permanece para siempre. Claro. El que ha vivido en temor, sabe, ama a Dios. Porque es un temor reverente, es un temer por amor, es un temer por honra, es un temer por todo lo que Dios representa para nosotros. Que permanece para siempre, porque eso es lo que provoca. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces aquí es donde el apóstol dice, donde el salmista dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que miel y que la que destila del panal. Así es esta palabra. Así tiene que ser. O sea, cuando tú leas la palabra y tú sientas ese dulzor aquí, cuando tú sientas en tu garganta espiritual, ay, que rica, que tú la saboreas, porque la miel es rica. Y a mí me gusta comerla con cuchara, que mi esposa siempre me reta y me está cambiando a cada rato la cuchara. Porque me gusta comerla con cuchara, porque es rica. Así tiene que ser para ti y para mí la palabra. Así tiene que ser para ti la palabra. Eso es lo que tiene que provocar en ti. Porque si esto no lo provoca, si no provoca esto la palabra en ti, hay algo que no está bien. Si la palabra de Dios no está provocando ese dulzor, ese anhelo, entonces tú estás en el lugar equivocado. Entonces tú eres un veraneante en medio de la iglesia. La ley de Jehová entonces es perfecta. Con respecto a todo lo que esto dice el salmista, tiene que estar como el llamado es conforme a la naturaleza y al corazón de Dios. El salmista lo retrata muy bien en esto. Entonces, Dios no solo está interesado en revelar sus atributos, porque con todo esto Él nos revela sus atributos, su justicia, su bondad, su juicio, su amor, su misericordia. ¿Qué necesidad tendría Él? ¿Qué necesidad tendría Dios de manifestarte a ti quién Él es? ¿Acaso Él tiene falta de identidad? Eres tú y yo. Tú y yo somos los que tenemos falta de identidad, pero Él nos muestra sus atributos y nos lo comparte. Quiere hacernos participantes, quiere hacernos parte de esto. No que tan solamente lo conozcas, sino que esto se plasme en ti. Que sea parte de tu naturaleza esencial. Pero este sistema es tan brutal. Este sistema mundano es tan brutal, hermano, que le ha doblado la mano a tantos cristianos. Y eso es penoso. Es penoso que yo vea tanto cristiano rendido ante la demanda de un sistema
de un sistema que es pasajero, de un sistema que va a terminar y va a acabar, de un sistema que en su origen es perverso, cuando Dios nos muestra a través de su palabra que sus caminos son caminos donde tú vas a disfrutar y la palabra, la palabra, si no la deseas en este nivel, si tú no deseas la palabra en este nivel, en el que dice, voy a leerte el texto que dice el salmista, si tú no lo haces de esta forma, cuando él dice, deseables son más que el oro. Dime tú, ¿quién desea más la palabra que oro? Si a una persona tú le dices, mira, yo tengo esta Biblia y tengo oro aquí atrás. Mi necesidad es esta por el momento. Y van a llevarse el lingote de oro. O sea, el día que la palabra de Dios sea más deseable para ti, que cualquier propuesta que pongan en tu mesa para solucionar tus temas temporales, entonces tú tienes un tremendo conflicto. Lo más triste es que a lo mejor has estado durante años en la iglesia. Entonces solamente has venido a dar un paseo al lugar. No te has encontrado con Él. Porque la palabra de Dios es más deseable que el oro. Y mire, y para asegurarse el salmista que está usando la frase correcta, él vuelve a repetir y dice, y más que mucho oro afinado. O sea, no cualquier oro, del oro más refinado. Si tú desprecias ese oro refinado porque anhelas más la palabra, entonces hay alguien dentro de ti que ocupa el primer lugar y no esto otro. Entonces, Dios no solo está interesado en revelar sus atributos y su carácter, sino que es celoso con su naturaleza divina. Él es celoso. Y esto lo hace notable en toda la revelación bíblica. Él no solo actúa siempre en conformidad con los pensamientos de su corazón, sino que exige a los que son llamados a su servicio a vivir en perfecta armonía con todo lo que Él representa en su santidad. Por eso, amado, a mí no me cae la menor duda que nosotros estamos viviendo tiempos tan decisivos. La humanidad está viviendo tiempos tan decisivos que a lo malo le está llamando bueno, a lo bueno le llama malo, ¿cierto? Sí, y sin entrar en polémica, mira, a mí me gusta ver la televisión con todas las cosas que suceden. Y hay algunas personas que suben cosas a YouTube porque como uno tiene su, ¿cuánto se llama? Su cuenta ahí. Le llega cada mensaje a uno, acaba el mundo, se acaba el mundo, el Señor viene por la cosa. Entonces parece que la gente está más interesada en irse que en cumplir el propósito de Dios. Hermano, esa enseñanza sáquese de la cabeza. Ahora usted me preguntará, ¿yo quiero que venga Cristo? Claro que quiero que venga Cristo. Pero yo quiero que el día que Cristo venga, cuando me pregunte por lo que yo debía haber hecho en la tierra, yo no quiero decir, que Señor, yo estaba esperándote a ti. Y lo que yo te mandé a hacer es bueno, es que yo estaba en oración. No, amado. Mientras Él viene, tú debes hacer el trabajito que el Señor te mandó a hacer. A representarle de la forma más digna. De que Dios va a venir, mire, tú lo anheles o no anheles, Él va a venir igual, porque ya la fecha está hecha, está dada. Lo importante es que mientras Él viene, haz lo que Dios te ha mandado a hacer. Esfuérzate por hacer aquello. Haz que la palabra de Dios entre a tu vida y te perfeccione de tal manera que cada vez que Él te use, la perfección de Dios fluye a través de lo que tú hagas. Porque el Dios que es conocido por el mundo, en su perfección, en su dignidad y en su honra, es conocido a través de ti. Todo lo que tú haces muestra a Dios. Todo lo que yo hago muestra a Dios. Por lo tanto, a ti y a mí nos vale estar perfeccionados. Amén. Entonces, Él no solo actúa siempre en conformidad con los pensamientos de su corazón, no, sino que exige a los que son llamados a su servicio que vivan, que actúen en perfecta armonía de lo que Él es. Y el apóstol Pedro lo ratificó muy bien. En 1 de Pedro capítulo 1, versos 15 y 17,
texto que ya hemos leído en otras oportunidades, pero cabe perfectamente con respecto a esto. Y él dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mire, y esta palabra santo, usted sabe, nosotros hemos hablado infinidad de veces de la palabra santo. Y la santidad de Dios no tiene nada que ver con aquello que se nos mostró a nosotros, ¿no? Aquello que se nos enseñó. La santidad tiene que ver que santidad en palabras simples, es estar apartado de todo lo que Dios está apartado, amar todo lo que Dios ama y hacer todo lo que Dios hace. Eso es estar apartado para. Tú tienes un uso exclusivo de Dios. Tú eres un instrumento de exclusividad de Dios. Por lo tanto, tú y yo, que somos instrumentos, hijos, de exclusiva propiedad de Él, tú no puedes ser usado por nada ni por nadie que no caracterice a Dios. Todo lo que caracteriza a este mundo, entonces, ¿sabe cómo se llama eso? Cuando tú estás casado con alguien y otro hace uso de ti, ¿sabe cómo se llama eso en los términos espirituales? Se llama adulterio. Tú no puedes adulterar la propiedad que Dios tiene acerca de ti. Tú no la puedes poner en manos de nadie más que de Él. Y a eso se le llama santidad. Por eso, amado, cuando nosotros vemos hombres de Dios que la palabra fueron fieles a esto. El apóstol Pablo, mire lo que dice aquí, y termina diciendo, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo, y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Usted cree que fue fácil? Mire, cuando yo leo esto, yo me acuerdo de Daniel, inevitablemente me acuerdo de Daniel. Daniel, imagínese usted, Daniel, ¿cierto? Quisieron matarlo todas estas veces, ¿cierto? Y Daniel lo meten al foso de los leones, ¿cierto? Y lo meten al foso de los leones fraudulentamente. Pero la Biblia dice que Dios estaba con él. ¿Sabe lo glorioso de esto? Es que vivir apartado para un uso exclusivo, a Daniel le costó la vida. Y él dijo, si tengo que morir, muero. Pero no adoro, no me inclino, ni como nada de lo que venga de allá. Aunque mi vida esté en juego. Yo no dejo de adorar a mi Dios hacia donde tengo que adorar, porque en aquel tiempo se adoraba y abría las puertas hacia Jerusalén, porque acuerden que ellos estaban en cautiverio, todo ese tema. Entonces él abría las ventanas hacia Jerusalén y oraba por su nación. Y esto le costó que lo sacaran, lo removieran. Imagínense usted un hombre que lo remueven, después lo tiran ahí para que lo quemen, ¿cierto? Para que se lo coman, y después que no se lo comen, lo sacan y de nuevo vuelve al mismo lugar. Y más honrado todavía. O sea, después que estás al borde de la muerte, Dios te prueba a ese nivel, ¡pum!, para ponerte Y Nabucodonosor además dice, y no hay otro Dios como el de Daniel. ¿Por qué? Porque la gente para valorar al Dios que servimos, va a ver cómo es tu compromiso con Él. Porque la alabanza de la honra hacia Dios depende de cómo tú actúas en un sistema que te va a oprimir. Por eso la elección de Dios contigo y conmigo y el trato, el llamamiento es conforme a cómo Él es, a su naturaleza, a su corazón, a sus demandas y nada más que eso. Por eso es mejor que permanezcas en esa vía, honrándolo a Él, aunque el mundo te mande a la muerte, como a Daniel.
porque a Daniel lo mandaron a la muerte por esto. ¿Y qué es lo glorioso al terminar esto? ¿Cierto? La Biblia dice que Nabucodonosor honró a Dios no por la revelación que él recibió de Dios, sino que por la integridad que Daniel mostró ante una crisis espiritual. Él fue fiel. Él fue fiel ante la muerte y la enfrentó como tal. Y Nabucodonosor adoró, glorificó a Dios, no en su testimonio, en el testimonio de un hombre que le mostró integridad en un momento crítico de su vida. La gente, hermano, va a tener revelación de Dios en cómo a ti te vea vivir a Dios. Por eso la honra del llamamiento es conforme a la naturaleza y al corazón de Él. Un pastor, leía una frase de un pastor que decía lo siguiente. Este pastor decía: no me pregunten por qué el mundo está como está. Él decía esto: no me pregunten por qué el mundo está como está. Eso es algo que ya sabemos y está decretado hace mucho tiempo. La pregunta que me hago es: ¿qué ha pasado con la sal y la luz de la tierra? Ese sí es un análisis por el cual tenemos que pensar. ¿Qué le ha pasado a la sal y a la luz? Ese es el tema. Daniel con todo y ocupar un lugar gubernamental, sus compromisos primarios estaban con Dios. Porque cuando esto entró en conflicto con él, la naturaleza de su llamado y el corazón de Dios fue más grande que su asignación. Si a mí me remueven y me quieren matar porque no puedo adorar a nadie que no sea que me maten, que me echen a los leones. Entonces así tiene que ser nuestro carácter. Para vivir para Dios, para llegar a verlo a Él, hermano. Para llegar a verlo a Él, que muy pronto le vamos a ver. Para llegar a verlo a Él, es más que una frasecita: Señor, te acepto como mi Salvador. Es más que esa frase. Perdóname que te diga. Es una mentira. Hace una frase: te acepto como mi Salvador. Es más que eso, hermano. Es mucho más que eso. Por eso nosotros tenemos que hoy día escudriñar e ir a la palabra de Dios para poder derribar todos los argumentos que se levantaron contra la iglesia, para que la iglesia no entrara en la precisión que Dios quiere que entremos con respecto a cómo Dios quiere que tú y yo le sirvamos, conforme a qué diseño. Porque el llamamiento de Dios es conforme a su naturaleza y su corazón. Y no hay otra cosa. No hay nada más que eso. Así es. Así tú debes ser. Así yo debo ser. Porque Dios, lo único que Él va a identificar es lo que corresponda a santificar. Es lo que corresponda a su... Lo único que Él va a identificar para poder identificar es lo que corresponda a su... Lo único que Él va a identificar para poder identificar es para poder... Lo único que Él va a identificar es... Lo único que Él va a identificar para poder... Lo único que Él va a identificar es lo que corresponda a santificar. Es lo único que Él va a identificar.